Antes de empezar con la prueba, quiero decir que este video lo estoy grabando con el iPhone 13 y el iPhone 13 al no tener puerto USB-C no puedo conectarle un micrófono, entonces puede ser que el audio se escuche un poco raro, así que pues te pido disculpas por eso. En este video vamos a hacer un spec test o una prueba de rendimiento entre estos dos teléfonos, el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 16e. Vamos a ver de pronto qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos. Los dos teléfonos están completamente apagados en ese momento. iPhone 16e a mi derecha y iPhone 15 Pro Max a mi izquierda. Mientras tanto te recuerdo que el iPhone 16e tiene el procesador A18 Bionic y 8 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 15 Pro Max tiene el procesador A17 Pro y 8 GB de memoria RAM también. Vemos que el iPhone 16e prendió primero. La última carga 100% o hace 6 minutos para el iPhone 16e y 7 minutos para el iPhone 15 Pro Max. En cuanto a la condición de batería, por alguna razón la batería del iPhone 15 Pro Max se ha degradado bastante rápido. Tenemos una condición de 85%, mientras que en el iPhone 16e todavía seguimos con la condición al 100%. Vamos a estar solamente con el Wi-Fi, ya que en el iPhone 15 Pro Max no tengo ni siquiera la SIM card puesta, entonces como para que sea un poquito más justo. Todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas. Vamos a empezar con Snapchat, iPhone 16e, vamos ahora con YouTube. Prácticamente iguales los dos, recordemos que están conectados en la misma red Wi-Fi. Vamos a mirar por acá en los shorts. En mi canal principal he estado subiendo algunos shorts, también ya hice el unboxing, vamos a estar haciendo por allá también algunas comparaciones y otras cositas más. Pues si quieres ir a verlos, simplemente suscríbete. Después de que la aplicación esté abierta, vemos que no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con Pinterest, igual los dos. Vamos a ir mirando por aquí diferentes publicaciones. Entonces miramos por acá, bien, entramos a otra publicación por acá. Bien, entramos a esta. Después de que la aplicación esté abierta, ninguna diferencia, literalmente. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 15 Pro Max cargó el contenido primero. Vamos ahora a mirar por acá algunos Reels. Vamos a ver si de pronto notamos alguna diferencia. Al momento que estemos navegando dentro de las aplicaciones, vemos que no. Al momento todo sigue igual. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 16e, pero como por unos milisegundos. Vamos a mirar por acá algunos Reels también, a ver si de pronto vemos alguna diferencia al momento de cargar el contenido. Parece ser que en el iPhone 16e como que carga un poquito más rápido. Vámonos ahora con X, iguales los dos, ahí sin ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. Bien, como que en esta ocasión carga un poquito más rápido en el iPhone 15 Pro Max, pero la diferencia son unos milisegundos apenas. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos con Speed Test, iguales los dos, ninguna diferencia. Vámonos ahora con TikTok, iguales los dos. Vemos que la diferencia es muy mínima. Bien, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Tumblr, el iPhone 16e, y aquí sí hubo una diferencia un poco más notable. Vamos a entrar por aquí en algún blog de estos. Vamos a ver si de pronto al momento de cargar el contenido. Bien, vemos que no hay ninguna diferencia en ese aspecto. Vámonos ahora con Netflix. En el iPhone 15 Pro Max tengo la sesión abierta. Debería haberlo abierto aquí también, pero bueno. Vámonos ahora con Spotify. Sinceramente no sé muy bien cuál de los dos abrió primero, ya que en el iPhone 16e nos salió como este aviso. Vamos a volverlo a abrir. Después de que la aplicación ya se haya abierto como por primera vez, se quedan como en segundo plano. Vámonos ahora con Amazon, el iPhone 16e. Aquí también hubo una diferencia un poco más notable, pero pues tampoco una diferencia muy grande. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones. Parece ser que el contenido también carga un poquito más rápido en el iPhone 16e. Vamos a mirar esta otra publicación de acá. En esta ocasión se abrió un poco más rápido en el iPhone 15 Pro Max. Vamos a deslizar. Bien, ninguno de los dos tenemos ningún tipo de trabas o lagueos al momento de estar deslizando por las aplicaciones. Por último, abramos esta otra publicación de aquí. Abrieron exactamente iguales los dos. Recordemos que son 8 GB de memoria RAM que tienen. Entonces, al momento de que yo vuelvo otra vez a las aplicaciones, deben de estar exactamente como yo las dejé. En eBay abrieron exactamente iguales los dos. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones. Bien, entonces seguimos deslizando por aquí. Hasta el momento vemos que los dos teléfonos se están comportando bastante bien. Vamos a deslizar. Pues de igual forma son de los más nuevos. Pues imposible que tengan algún tipo de lagueo o algo así. Pero pues de igual forma estamos aquí revisando. Bien, entonces vamos a dejarlos ya hasta ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Abrieron exactamente iguales los dos. Vamos a abrir aquí algunas publicaciones. Vamos a mirar más por acá abajo. Abramos esta otra de acá. Bien, seguimos deslizando.
Agarramos esta de aquí y vamos a dejarlos ahí. En cuanto a batería, seguimos con el 100% en los dos. Ahora vamos a mirar con algunos juegos, a ver si de pronto aquí notamos más la diferencia. Empecemos con Temple Run 1. Vamos a empezar con jueguitos livianos y después vamos subiendo un poquito la intensidad. Con este juego vemos que el iPhone 15 Pro Max abrió un poco más rápido. Vamos a esperar aquí. Efectivamente abrió un poco más rápido el 15 Pro Max. Vamos a darle play, subirle un poquito el volumen. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Por alguna razón yo ya había descargado la configuración en el iPhone 15 Pro Max, pero volví otra vez a descargármela. No sé muy bien por qué será. Bien, vamos a darle play a los dos al mismo tiempo. Reaccionó un poco más rápido el 15 Pro Max. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Y el iPhone 15 Pro Max cargó un poco más rápido. Vámonos ahora con el Free Fire. Bien, aquí no deberían de estar descargando actualización ni nada de eso porque yo lo había hecho desde antes y efectivamente ninguno de los dos descargó nada. Vámonos ahora con el PUBG. Creo que este juego no me deja abrirlo como al mismo tiempo en los dos teléfonos, a pesar de que siempre entro como invitado, por alguna razón no se puede. Vamos a ver qué pasa. Y en esta ocasión parece ser que el iPhone 16e está abriéndolo primero. Fíjate que aquí tampoco están descargando actualización ni nada de eso porque ya lo había descargado desde antes y no puede ser, en el iPhone 15 Pro Max está volviendo otra vez a descargar. Ya había descargado todos estos datos, pero por alguna razón como que se borraron. No sé si fue el momento de apagarlo. Vamos a cerrarlos en los dos teléfonos y vamos a volverlos a abrir. Y efectivamente el iPhone 16e como que entra un poco más rápido. Vamos a esperar a ver. Y efectivamente el iPhone 16e entra un poco más rápido. Vámonos ahora con el Asphalt. En esta ocasión sí parece que el iPhone 15 Pro Max va a abrir primero. Y efectivamente abrió primero, pero pues por unos milisegundos nada más. Vámonos ahora con el Call of Duty. Bien, en esta ocasión vimos que entraron al mismo tiempo los dos. Aunque este sí entró de una vez. Vamos a unirle aquí en invitado. Y efectivamente este es el juego que no se puede abrir al mismo tiempo. Entonces si yo intento acá, vamos a ver qué pasa. Invitado. Y se me cierra acá en el iPhone 16e, así que este es el juego que no puedo tener abierto al mismo tiempo. Ahora por último vámonos con el Genshin Impact. Vamos a ver con este juego que es mucho más intenso o mucho más pesado, cuál de los dos abre primero. Y efectivamente el iPhone 16e abrió primero que el iPhone 15 Pro Max. Vamos a tocar la pantalla. Toqué las pantallas al mismo tiempo. Y digamos que entró como un poquito más rápido en el iPhone 15 Pro Max. Ahora vamos a hacer la prueba de la memoria RAM. Ya tenemos todos estos juegos abiertos y todas las demás aplicaciones abiertas. Entonces son 8 GB. Vamos a ver qué aplicaciones se cierran y qué aplicaciones siguen abiertas. Entonces lo que es el Genshin Impact. Bueno, aquí me pide descargar datos extras, pero de igual forma están abiertos los dos. El Call of Duty, abierto en los dos. Lo que es Asphalt, abierto en los dos. Vámonos con PUBG, abierto en los dos. Pero fíjate que el iPhone 15 Pro Max como que reaccionó un poco más rápido. Vámonos ahora con el Free Fire. Bien, abierto en los dos, reaccionando rápido. Vamos ahora con el Subway Surf, abierto en los dos. Vámonos con Temple Run 2, abierto en los dos. Bien, vámonos ahora con Temple Run 1.
abierto en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en los dos, reaccionando rápido, aunque me parece o siento yo que el iPhone 16e como que reacciona un poco más rápido. eBay, abierto en los dos, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos, también reaccionando rápido. Y fíjate que aquí ninguno de los dos teléfonos como que refrescó la pantalla de inicio o como que se ponen en blanco un momento. Fíjate que no pasó nada de eso. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en los dos, reaccionando rápido. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en el iPhone 15 Pro Max. Primera aplicación cerrada en el iPhone 15 Pro Max. Vámonos ahora con Speedtest, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch, abierto en los dos. Vamos a ver si reaccionan rápido. Y sí, efectivamente están reaccionando rápido. Vámonos ahora con X, abierto en los dos, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos, exactamente como los dejé, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos, aunque me refrescaron la pantalla de inicio. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos, exactamente como los dejé, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con YouTube, exactamente como los dejé, también reaccionando rápido. Y por último, Snapchat, abierto en los dos. Vamos a mirar las baterías. Seguimos todavía con 100% en el iPhone 16e y 100% en el iPhone 15 Pro Max. Vamos entonces ahora a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Esta es la primera prueba. Recuerden que yo siempre hago las pruebas dos veces. Cuando el teléfono se enfría, vuelvo y hago la prueba. Entonces, la primera prueba, en el iPhone 15 Pro Max tenemos un resultado de 1.328.621 puntos. Para el iPhone 16e tenemos un resultado de 1.336.516 puntos. Vemos que el puntaje en la primera prueba están un poquito más altos en el iPhone 16e, pero pues no por mucho. Ya para la segunda prueba vemos que los puntajes nos han subido en los dos teléfonos y en esta ocasión sí están un poco más altos en el iPhone 15 Pro Max, dándonos un resultado de 1.490.211 puntos. En el iPhone 16e nos dio un resultado de 1.406.527 puntos. Así que aquí vemos que el mayor puntaje lo tiene el iPhone 15 Pro Max. Pero ahora sí venimos a mirar el resultado en el Geekbench. Vemos que aquí sí hay una diferencia a favor del iPhone 16e. Para el iPhone 15 Pro Max tenemos en el Single Core 2.097 puntos y para el Multicore 4.768 puntos. En el iPhone 16e tenemos un resultado en el Single Core de 3.241 puntos y en el Multicore de 7.945 puntos. Aquí sí vemos que el iPhone 16e tuvo los puntajes mucho más altos. Entonces ahora, en conclusión, al momento de que estemos utilizando nuestros teléfonos, ya sea para juegos, para redes sociales, para cualquier tipo de cosa que tú quieras hacer, los dos teléfonos van a cumplir muy bien. Vimos que al momento de abrir todas las aplicaciones y los demás juegos, solamente hubo un reinicio o una aplicación cerrada en el iPhone 15 Pro Max, que fue TikTok, pero en el iPhone 16e no hubo ni una sola aplicación cerrada. Vuelvo y te recuerdo que los dos teléfonos tienen 8 GB de memoria RAM. En cuanto a batería, todavía los dos siguen con el 100%. Y desde que los prendí, pues ya llevamos 23 minutos grabando. De igual forma, vamos a hacer una prueba de batería en mi canal principal. Así que pues si no quieres perdértela, ve y suscríbete. Cualquier duda que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.